La cabeza, bueno, el cerebro. Y de ese cerebro, en algunas circunstancias, iba a ir a nuestro cuerpo físico. Es decir, nuestro cerebro, para el que no cree no saber, está conectado a nuestro cuerpo físico, aunque a veces pareciera que no. ¿Se entiende, no? Todo lo que hacemos está captado por ese cerebro y ese cerebro manda impresiones al cuerpo físico. Ahora, dime cómo tomo la intensidad de la situación y cómo esa situación se puede hacer muy, muy intensa, esa situación que podemos visualizarla como un cortocircuito. Dime el nivel de cortocircuito que tendrá el cerebro y ese cerebro la intensidad de señal que va a bajar al cuerpo biológico. El cuerpo biológico, los sistemas, los órganos están organizados en aparatos. Estos, en algún sentido, son pasivos. Ellos reciben la orden que emana del cerebro. Es como si fuera una bolsa. Ah, dame poco, dame mucho. Eso no lo organiza el cuerpo. Es la impresión, básicamente a través de los sentidos, que veo la situación y cómo la situación impacta en mi cerebro, que en algún momento no tiene otro remedio que descargarla al cuerpo físico. ¿Lo dije muy complicado? Entonces se hace una triada que se da siempre, conflicto cerebro-órgano. Esto también lo entienden. Es fundamental para el proceso que venimos hablando, saber dónde se localiza la situación conflictiva. Si fue a los 10, a los 12, si hace 6 meses, hace 2 años. La estoy trayendo desde el nacimiento. ¿Dónde la guardo? En un lugar que tiene muchos nombres, pero lo vamos a llamar inconsciente biológico. Ese inconsciente biológico es el 95% de nosotros. El 5% es lo que llamamos conciencia. Quiere decir que técnicamente somos inconscientes. Tenemos un ropero lleno de todas las impresiones que vivimos 8 meses antes de nacer hasta los días de hoy. Guardamos y vamos acumulando hasta que se dispara. ¿Lo entienden? El conflicto puede tener 3 elementos básicos. Uno es el conflicto que viví en la realidad. Es decir, viene la señora y me cuenta, estoy mirando si está la señora, ayer, que hace 1 año fallece su padre. 2 meses después, fallece su consuegro, el padre de su pareja. Buen día.
A los 2 meses de esta muerte queda embarazada. Ya tenía 2 hijos, es un embarazo que vino. Y a los 2 meses de estar embarazada, tiene un aborto. Natural. Pero con una problemática del feto. Es decir, tuvo una serie de conflictos que se pudieron dar en un año. Estos son los conflictos de su realidad. ¿Se entienden? Es decir, ¿qué le está pasando? Entonces, yo le pregunto a ella, ¿qué situación tenés en este momento? Lo que hago en el consultorio. ¿Qué situación hay? Bueno, a ver, trabajo, 11:30 estará. 11:30 tenemos ópera. ¿Cómo anda tu trabajo? ¿Cómo anda la pareja? ¿Los afectos? ¿La familia? ¿Qué situación? En esta realidad. Eso era lo que hacíamos hace muchos años y era lo que habíamos recibido del conocimiento de las leyes biológicas de Hammer. Pero algunas situaciones se nos perdían, porque no entrábamos totalmente a la raíz de la situación. Y es verdad que hace un tiempo venimos viendo que algunos conflictos no son de esta realidad, sino son transgeneracionales. Es decir, que los recibimos como programas biológicos de nuestros padres, nuestros abuelos. 3 generaciones. Y si no vamos a ese árbol a limpiar, el conflicto sigue en nuestro inconsciente tranquilo como siempre. Y hay una tercera pata, pero muy importante, que es el proyecto sentido de nuestra concepción. Es decir, ¿qué idea o qué pensamiento tenían nuestros padres en el momento de concebirnos? Y ahí nos encontramos con una variedad de situaciones bastante complejas. Por ejemplo, decirles algo muy sencillo, que querían un varón y le salió una nena, querían una nena, pensaban que iban a tener una nena y le salió un varón. Imagínense que ese ser tuvo 9 meses recibiendo el impacto emocional, los pensamientos de esa estructura. O, por ejemplo, un caso que quedó embarazada y el macho, siempre biológicamente, desapareció. De hecho, muchas hembras en esta actualidad buscan conseguir machos, pero después los echan. Ellas necesitan concebir, no concebir familia. ¿Creen que eso tiene un valor? ¿Eso impacta? Eso va al inconsciente de la persona. Por ejemplo, les cuento que el otro día hay cosas muy angustiosas, ¿no? El hecho de que si yo pensaba en nena y cayó varón, y bueno, qué sé yo, le va a gustar mucho las muñecas. Y al revés, no sé qué día fue, dice sí, anda tirada, trepando paredes, parece un hombrecito. Al revés.
o el abandono. Vive sintiendo abandono y no sabe por qué. Se siente abandonado. Pero era después, obviamente, pasa una situación en la actualidad y el inconsciente que registra toda la memoria del ser va al archivo y siente la situación. ¿Soy claro? ¿Lo entienden? Por eso, es decir, hay que evaluar en 3 niveles. Dime qué situación está pasando. Estoy recibiendo abandono en esta realidad. Yo no me daba cuenta, viajaba, sigo viajando, pero también no era totalmente consciente que cada vez que viajaba, de alguna manera, estaba abandonando el nido. Y cómo impactaba emocionalmente en los que estaban alrededor mío. Ah, pero usted lo hacía para proveer al nido de alimento. Sí, pero había que ver cómo cada uno iba procesando ese dolor, ese duelo. Y cuando se producía alguna situación, de hecho, yo me separo después de la muerte del padre de mi exmujer. Es decir, yo que generaba duelos muy seguidos porque viajaba, después cuando ese macho muere, ahí ella genera el gran duelo y bueno, el cortocircuito, la manera de basta, no quiero más este dolor, no quiero, me tengo que preservar, después, a ver, si nosotros no actuamos en consecuencia a la sanación, lo único que va a quedar como fusible de descarga es el cuerpo físico. ¿Se entiende? Ahí voy a descargar simplemente, entre otras cosas, como sentido, para tomar conciencia de la situación. Pero muchas veces, si no se lee bien, y a veces es muy, muy difícil leerlo, si no tenemos un espejo para vernos. Desde nosotros no vemos prácticamente nada. Justificamos todas nuestras acciones. ¿Soy claro? Entonces, son 3 niveles los que podemos entrar. Ahora yo les pregunto, yo les digo, no hay sanación sin coherencia. ¿Y qué es coherencia? Pensar, decir y hacer en consecuencia. Si ustedes piensan en blanco, dicen en negro y actúan en rojo, están en incoherencia. Van a enfermar o han enfermado. Si yo pienso que ese que me atendió en cualquier negocio es un reverendo hijo de puta, yo tengo que decir y actuar en consecuencia. Al reprimir lo que tendré, por lo menos es hipertensión. Si yo no actúo de alguna manera descargando, voy a estar reprimiendo y voy, según el caso, a resentir. Lo mando al archivo, quizás en ese momento no pasó nada, pero en la próxima va a pasar. Porque hay un conflicto programante muchas veces. A ver, me abandonó o siento
que me abandonó. Porque, a ver, acá no hay culpables, es como uno lo quiere ver. A ver, una misma situación, esto es muy importante, muy importante. Una señora, ¿alguien tuvo cáncer de mama acá? ¿Usted? ¿Es derecha? ¿Era de derecha? Era de derecha. Vos sos diestra. Es muy importante para saber el conflicto, si la persona es diestra o zurda, porque va a ir a un hemisferio o a otro hemisferio, y eso va a ir a un hemicuerpo o a otro hemicuerpo. ¿Se entiende? Quiere decir que si es derecha, el cáncer de mama va a tener que generalmente es un conflicto de nido, es decir, ella se siente mal, la hembra, Esto, cuando digo la hembra, es porque en la naturaleza ocurre lo mismo. A la oveja hay una que se llama la oveja descarriada, que tengo ahí, le ocurre exactamente lo mismo que a nosotros. Recordemos que nosotros, no sé si saben ustedes, quizás se creen semidioses, podemos ser dioses en potencia, pero la verdad que es en potencia nada más.